por venir. Adelante. En los últimos tiempos estamos hablando mucho de narcotráfico y me parece que no tanto sobre consumidores, ¿no? Como que se puso de moda hablar de la cuestión delictiva más que de las víctimas, ¿no? Exacto. ¿Cuántos años hace que lleva trabajando en el servicio de toxicología del Hospital Cuyen? Y ya hace 10 años. 10 años. 10 años, sí. O sea que además de ver muchos pacientes, tienen la posibilidad de comparar, de decir qué pasaba hace 10 años y qué pasa hoy. ¿Trabajó en algún momento en un centro de rehabilitación de adictos también? En Fundación Renacer, sí, exactamente. Esta semana en Uruguay promulgaron una ley que es inédita en el mundo, ¿no? El gobierno se va a encargar de vender la marihuana, de tener una lista de quiénes son los consumidores, les va a vender 40 gramos por mes de marihuana. ¿Cuál es tu opinión? Sobre la base de su experiencia. Y a ver, como dijo, la verdad que es un hecho inédito, digamos. Pero siempre estamos en la duda de qué puede pasar a través de la legalización de cualquier tipo de droga, digamos. Ustedes se lo preguntan como médicos. Sí, realmente, ¿qué es lo que puede pasar? Uno sabe que, digamos, el hecho de la ilegalización de las drogas en general conlleva todo este trasfondo delictivo, criminal, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, el hecho de abrir un poco el mercado, si se quiere, como para estas drogas, puede tener el riesgo realmente de que se exponga mucho más y que los consumidores aumenten realmente. Y que, digamos, pase de ser un problema pura y exclusivamente legal, policial, si se quiere, a ser un problema realmente de salud. Que hoy por hoy lo es, digamos, pero que se aumente de alguna manera la exposición y la enfermedad en sí, digamos. Ahí está la incertidumbre, ¿no? Exactamente. Cuando dijo Mujica, el presidente uruguayo, vamos a probar. Si funciona, seguimos para adelante, si no, marcha atrás. Sí. Por ahí no hay estadísticas concretas, pero digamos, uno sabe que en algunos países, principalmente de Europa, donde hasta se han digamos, dejado consumir drogas hasta más pesadas, y la verdad que el consumo y el efecto sobre la población es bastante notorio en decadencia, empeoró la situación. De empeoramiento, exactamente. Empeoró. ¿Qué ven en el Cuyen? ¿Qué reciben ustedes en toxicología del Cuyen? Digo, para bajar a Santa Fe. Sí. ¿Con qué se encuentran cuando trabajan? Y bueno, nosotros en la sala de toxicología lo que tenemos es muchos internados, ¿no es cierto? Digo, pero hablemos ahora de drogas ilegales, ¿no? Sí, de drogas ilegales. Tenemos internados, tenemos aquellos que llegan a través de algún tipo de organismo, que muchas veces tenemos contactos, organismos no gubernamentales. Tenemos aquellos también que dependen del Departamento de Salud Mental, que vienen directamente a la desintoxicación y a tratar el periodo de abstinencia. Vienen, por supuesto, los que vienen espontáneamente y directamente vienen al servicio. Ustedes trabajan con internados. Claro, exactamente. Están tratando de salir. Yo no sabía, yo pensé que simplemente atendían las urgencias. Claro, después tenemos el área del Cuyen, por supuesto, que es la guardia, donde se ven todas las patologías de urgencia. Y ahí llega todo. Pero digo, ¿qué llega en cuanto a consumo de drogas ilegales? ¿Qué ven? Principalmente las intoxicaciones agudas. Eso es lo que principalmente llega a la guardia. ¿Pero intoxicaciones con qué? Con todo tipo de drogas, ¿Por ejemplo? Y cocaína, marihuana, ni hablar, bueno, de lo que son drogas legales también, lo que es alcohol, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que es drogas ilegales, exactamente, principalmente las intoxicaciones con cocaína y con marihuana. A ver, ¿Se puede intoxicar a alguien con marihuana? Principalmente con cocaína, A ver, los efectos de la marihuana como una intoxicación importante son mucho menos valederos, digamos, pero la intoxicación con cocaína y con medicamentos realmente es muy importante. ¿Cuántos casos, no digo exactamente, pero en promedio, para tener una idea, cuántos casos de intoxicados con cocaína hablemos de cocaína ahora, llegan al Cuyen, no sé, por semana o por mes? Y la verdad que una estadística concreta no tengo, pero en la guardia, fin de semana seguro, eso. Pero 1, 2, 5. Sí, y principalmente en el fin de semana habrá un promedio de 5 casos. 5 por fin de semana. 5 casos por fin de semana. Estamos hablando de aquellos que consumieron demasiado. Exacto. ¿Qué síntomas tiene un intoxicado?
hablemos de que son drogas principalmente psicoactivas, ¿no es cierto? Que tienen todos los efectos de la euforia, de la desinhibición, si se quiere, principalmente. Pero después están los efectos principalmente sobre aparatos cardiovascular, sobre el cerebro, digamos, con el riesgo también de producir accidentes cerebrovasculares, con el riesgo de producir infartos cardíacos. Y hoy por hoy realmente estamos viendo ese tipo de consecuencias, digamos, principalmente con la cocaína, digamos. Mucho más ahora, casi 10 años cuando empezó en el Cuyen. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí. Sí, esto ha crecido, diría, exponencialmente. Cuando yo empecé a trabajar en el servicio de toxicología, era hasta, diría, esporádico, era hasta casual ver algún caso de estos, pero hoy por hoy realmente los casos con consecuencias sobre el organismo de las drogas es mucho más frecuente. Yo me sorprendo con esto de 5 casos. Y principalmente en jóvenes. Bueno, eso iba a preguntar, edades y sexo. No, es mucho más predominante en varones. Es mucho más predominante en varones. Y generalmente tiene un target de edad que implica jóvenes. Jóvenes, jóvenes adolescentes. Adolescentes y adultos jóvenes. ¿Desde cuánto? Desde los 14, que es lo que se ve en el Cuyen, desde 14, 15 años, hasta los 30, 40 años seguramente, sí. ¿Clases sociales? Y eso es variado. A ver, el hospital público siempre tiene, de alguna manera, un mayor número de una clase social, de atención de una clase social más baja. Si yo me intoxico con cocaína, ¿puedo ir a un sanatorio cualquiera? Yo primero uno dice, bueno, generalmente va al Cuyen. Pero bueno, eso en la sala de toxicología es un poco más difícil de ver porque la primera atención se da en la guardia, las primeras atenciones se pueden dar en ese servicio de emergencia y en general si el paciente tiene alguna cobertura social o algo de eso, trata de ser derivado a algún efector privado, digamos. Doctor, hablemos primero de la marihuana, a propósito de esto de lo que pasó en Uruguay. Es inocua, dice, no pasa nada si yo consumo marihuana o sí pasa. Y vamos a hablar primero qué efecto, si ocurre realmente algo con mi cuerpo, si hay algún perjuicio a nivel cerebral. Sí. ¿Se da? Sí, a ver, todo depende también de la vulnerabilidad que pueda tener el que lo consume, ¿no es cierto? Depende del consumidor. Sí, por supuesto. Podemos tener casos extremos realmente de que el consumo de la marihuana pueda despertar de alguna manera alguna patología psiquiátrica, como un cuadro de confusión o de psicosis, de realmente un paciente con muchos delirios y alucinaciones. Por la marihuana. Por la marihuana, que despierten realmente ese tipo de enfermedad. Por supuesto que tiene que tener una predisposición previa, digamos. ¿Eso es una predisposición genética? Y muchas veces es genética, sí. ¿Cuánto tiene que ver con la personalidad? ¿O con la vida que está atravesando, sus problemas? ¿O es una cuestión genética? Y principalmente de la predisposición orgánica del paciente, digamos. Yo diría que la predisposición, si se quiere, ambiental, personal, tiene que ver más que nada con el riesgo del consumo en sí, pero después el consumo con los efectos en el organismo tienen que ver más que nada con una predisposición genética, digamos. ¿Hay daños irreparables en el cerebro por consumir marihuana o no? Y es variable, si se quiere, es variable. En general, a ver, todo depende también, por supuesto, de la cantidad que se consuma, del tiempo que se consuma, ¿no es cierto? Le voy a preguntar ¿cuánto es una cantidad aceptable? En Uruguay les van a vender a los consumidores 40 gramos por mes. Que eso implicará... ¿Cuántos cigarrillos? ¿Cuántos cigarrillos? Alguien me decía 40 cigarrillos, no lo sé. Sí. Pero ¿cuánto es una cantidad aceptable como para decir, bueno, que no me dañe físicamente el cerebro? Pero eso no está estandarizado. No está y depende de las personas. Exactamente, depende de cada individuo. Cualquier persona que pruebe una... Seguimos con la marihuana, después nos metemos en la cocaína. ¿La marihuana corre riesgo de transformarse en un adicto? ¿O volvemos al tema de que no todos? No todos. Sí, depende mucho de la particularidad del que la consume. En eso implica también efectos o antecedentes genéticos, el estado del paciente en ese momento, qué está atravesando cada consumidor, digamos, en ese momento. No es lo mismo si se consume de alguna manera en un momento particular de la vida, si se está en algún momento realmente de mucha angustia, de depresión, de situaciones traumáticas, y por supuesto tiene que ver mucho el entorno social y la historia personal del paciente. Hablamos del físico, hablamos de las conductas, del cerebro, de las conductas. ¿Físicamente tiene algún daño la marihuana o no? Y la marihuana principalmente, a ver, en el consumo inmediato
lo que hace principalmente es activar mucho el sistema cardiológico, digamos, ¿eh? El paciente se siente con taquicardia, realmente se acelera el ritmo cardíaco, no es por nada que se enrojecen los ojos, la boca es seca. Diría que un riesgo de vida en sí por un consumo de marihuana no tendría que haber. Salvo que haya algún problema cardíaco. Exactamente. Se imagina que si hay algún tipo de anomalía preexistente, si se quiere, y está el consumo de la marihuana, va a desencadenar en algún riesgo mayor. Pasemos a la cocaína. Sí. Promedio de 5 intoxicados por semana, por fin de semana en el Cuyen. Sí. Que muchas veces es difícil, si se quiere, encuadrarlos pura y exclusivamente en la intoxicación con cocaína porque viene mezclado con muchas otras cosas. En general con el alcohol es lo que principalmente. Entonces, ¿qué efecto produce en el cerebro de un ser humano, de un consumidor, la cocaína? La cocaína principalmente es un activador cerebral. Y yo no diría solamente la cocaína, y para no ser tan técnico en la explicación, si se quiere. Todas las drogas, inclusive la cocaína, lo que hacen es activar sectores de reforzamiento y de recompensa en el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, no es por nada que el paciente, o digamos el consumidor, tenga toda esa sensación de placer, de euforia, ¿no es cierto?, que con todos los otros activadores, si se quiere, del sistema cardiovascular y lo demás, llevan al efecto primario, digamos. Ahora, ¿hay algún daño irreversible por consumir cocaína en el cerebro? Y principalmente si se produce algún tipo de consecuencia inmediata. Por ejemplo, hoy por hoy, los accidentes cerebrovasculares. O sea, ¿se potencia la posibilidad? Sí, por supuesto, porque dentro de los efectos de la cocaína, la vasoconstricción, es decir, la constricción de las arterias, exactamente, se cierran, pueden producir tanto problemas vasculares cardíacos, específicamente el infarto, como el accidente cerebrovascular. ¿Tienen casos fatales de gente que llega intoxicado al Cuyen y que por ahí no hay mucho para hacer? No. Que yo recuerde, no. Todos salen adelante. Sí, que yo recuerde. En general. Sí. En general, lamentablemente, con sus secuelas, si se quiere, pero llegar a un caso fatal específicamente no es común. No. Estos posibles ataques cerebrovasculares, por ejemplo, ¿se dan también en adolescentes o en jóvenes? Sí. ¿No importa la edad? No importa la edad. No importa la edad. Por supuesto que la edad, si hay otros factores, lo agrava. Lo agrava, por supuesto. Pero... doctor, seguimos hablando en un ratito, porque me interesa saber también qué pasa con las drogas, aquellas que son legales. Estoy pensando en las pastillas, que para ir, me tomo unas pastillas. Y con las drogas sintéticas, yo no sé si ven o no ven aquí en Santa Fe consumo de drogas sintéticas. Hablamos de esto en un rato nada. Cómo no.